¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos de nueva cuenta? Vamos a esperarnos un ratito a ver si empieza a llegar la gente. Vamos a platicar un poquito más sobre lo que corresponde. Hoy tenemos una sesión súper interesante y lo que vamos a platicar el día de hoy es la segunda sesión del primer módulo del programa Storytelling para Negocios. Recuerden ustedes que vamos a tener una sesión en donde vamos a platicar sobre storytelling para negocios, pero lo vamos a dar en el 2025 en 9 módulos, ¿ok? Son 9 meses en donde vamos a estar platicando constantemente para aprender un poco sobre storytelling para negocios y cómo desarrollarlo, cómo utilizarlo. Y todo tiene que ver con esto, con lo que es mi libro, Storytelling para negocios, como el Lobo Feroz cerró el trato, que lo pueden comprar ustedes en Amazon. Ahí se van ustedes a Amazon y lo compran. Ahí, Storytelling para negocios. Vamos a seguir más o menos el programa de todo ese libro, como si fuera libro de texto. Y entonces vamos a estar ahí platicando y discutiendo sobre y haciendo ejercicios sobre todo. Hoy corresponde a la segunda clase del primer módulo de introducción al storytelling, por qué el storytelling, para qué sirve y etcétera, ¿no? Nada más para darle una revitalizada a lo que vimos ayer. Bueno, pues el chiste de todo este proceso es explicarles que la razón del storytelling básicamente es sí enseñar. Las culturas anteriores enseñaban todo lo que eran su conocimiento a través del storytelling, ¿no? Entonces creaban sus historias, todo su valor. Háganme preguntas, cualquier duda, pregunta, sugerencia, opinión, comentario. Aquí estamos para atenderlos, básicamente. Todas las culturas guardaban su conocimiento, su información, todo lo que iba sucediendo con respecto a lo que iban aprendiendo, a sus valores y a todo. Había que comunicarlo a otras generaciones. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Lo englobaban dentro de una historia y esa historia era más fácil de poder comunicarlo a las otras generaciones. Entonces, era muy, muy común crear historias que después le empezamos a llamar mitología. ¿Ok? Déjenme cambiar de conexión porque parece que estamos aquí un poquito lentos. A ver si de este lado está más fácil, más rápido, más avanzado. Bien, entonces era la mitología, y platicaba hoy en la mañana en una sesión muy similar que tuve en LinkedIn, que, por ejemplo, se utilizaba el gran conocimiento de las tribus antiguas, de las tribus aborígenes que estaban en Australia, por decir algo, tenían un perfecto conocimiento de cuándo sembrar y cuándo no. Cuándo en el año había que sembrar, cuándo había que cosechar, cuándo había que preparar la tierra. Pero ¿cómo le explicas a las generaciones venideras, a los niños, a los jóvenes, cuándo hay que hacerlo? No estaba así como, pues no teníamos en aquel entonces pues calendarios así como que de Rochefrance y de todas estas cosas. Entonces lo que hacían las personas era crear figuras en el cielo. ¿Ok? Imaginaban las estrellas, veían las constelaciones, analizaban el movimiento de la bóveda celeste y entonces creaban la historia. Cuando las Pléyades estaban de este lado y cuando las 7 hermanas, que eran las estrellas que se encontraban aquí, estaban arriba, a la izquierda, viendo hacia a la Cruz del Sur, entonces era el momento de preparar la tierra. Cuando estaban más acá era cuando las hermanas iban a cuidar la tierra y la cosecha, y cuando iban hacia abajo se empezaban a desaparecer, era cuando había que simplemente ya recolectar. Entonces era fácil crear una historia, antes, durante y después. Cuando no estaban esas estrellas, entonces simplemente no había nada que hacer, que era probablemente el invierno, qué sé yo. No sé exactamente las constelaciones, pero esa es la idea, el concepto. Cuando tú creas una historia basado en las estrellas, entonces es más fácil recordar. Es más fácil recordar que la estrella del norte es la que no se mueve. Sin embargo, las constelaciones tienen una razón de ser y un momento, y quiénes son esas constelaciones y quiénes están, etcétera. Y cada cultura tenía mucha relación del storytelling basado en las constelaciones. Eso se trataba. Entonces, enseñas
todo lo que es los valores, la información, el conocimiento que tú tienes y lo vas llevando a cabo, lo vas moviendo, lo vas estructurando para que las nuevas generaciones lo vuelvan a contar. Cuentas una historia que no puedes escribir porque no había una escritura como tal. ¿Ok? Bien, pues, ¿de qué se trata entonces el storytelling? ¿Y por qué alguien como yo se dedica no solo al storytelling, a la creación de historias, de cuentos, de novelas, sino también al storytelling para negocios, pero me considero un estudioso en lo que es la investigación o la consolidación de todo lo que es la información con respecto alrededor del storytelling? ¿Por qué es importante? Porque es un sutil arte de comunicar. Primero, como ya te comenté, es la mejor forma de comunicar creando historias que trasciendan, que se queden emocionalmente estructuradas en el corazón más que en el proceso racional, y entonces esa historia va a trascender. Entonces la primera situación es, evidentemente, pues eso, comunicar. El segundo importante, y es el que nos compete hoy en día en el storytelling para negocios, es evidentemente el vender. ¿Ok? Y vamos a vender a través de historias. ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a vender a través de historias? Y esto es algo muy, muy simple y muy sencillo. Te lo voy a poner en este ejemplo. Cuando vamos a una agencia de coches, sobre todo esto es una historia y un impulso muy cavernícola del hombre, ¿no? El Unga Munga va a la agencia a ver los coches y entonces el vendedor nos dice, este coche tiene tantos cilindros, tiene tantos caballos de potencia, tiene eh, tanto torque, empieza a explicar todas las cuestiones técnicas que muy probablemente no la recordaremos. Antes salíamos de la agencia con un folleto, a lo mejor tú lo recuerdas si no eres si eres generación X o baby boomer. Salíamos de la agencia con folletos donde decía todas las especificaciones. Hoy las encontramos en la página. Pero entonces, si están en la página, ¿por qué vamos a la agencia? Porque buscamos una historia. La compra de coches no es un proceso racional, es un proceso completamente emocional, porque a pesar de que tenga las mejores características eh, sobre el automóvil, la compra se hace emocional. Y entonces tú vas a, a crearte la historia, a ser el protagonista de la historia. Si vas como, bueno, voy a cambiar los roles, porque si no, hoy en día por cualquier cosa te censuran, ¿ok? Pero si tú vas como un señor, padre de casa, responsable, que trabaja y compra una unidad automotriz, entonces vas a checar cuáles son las características de la camioneta, ojo con lo que voy a decir, del papiván, ¿ok? La camioneta que es para el papá y entonces cuántas carriolas caben y cómo se abre y cómo los niños están seguros en la parte de atrás y el entretenimiento y toda la estructura para crear la historia. ¿Cuál es la historia? Nos vamos de vacaciones 5 personas, caben carriolas, caben maletas, caben bicicletas, cabe la lancha inflable, cuántos kilómetros recorre, cómo me siento yo adelante, enfrente de la camioneta, cómo me queda el vidrio cuando yo voy manejando de este lado, cómo me veo en el espejo, cómo estoy. Perfecto, esa es la historia. Y entonces creas la historia con respecto al personaje. Eso es lo que buscamos. Y entonces hay un proceso emocional. Si no fuera emocional, si fuera racional, compraríamos coches por catálogo y te lo llevarían a tu casa en Amazon, que sucede, pero simplemente como una campaña publicitaria. ¿Qué sucede con las mujeres? Las mujeres, bueno, como estamos cambiando roles y estamos moviendo otras cosas, entonces las emociones de las mujeres son completamente distintas y lo que quieren es un coche descapotable que les permita el pelazo volar y que les permita hacer, pues, irse libres por una carretera, disfrutando de la vida antes de llegar a la casa. Es un proceso completamente emocional. Entonces, hoy en día, para serte honesto, se vende a través del storytelling. ¿Qué pasa cuando compras un traje, cuando compras un vestido? Te ves en el espejo y ves para qué lo quieres, cuándo lo vas a usar, si lo vas a usar para una fiesta, para el trabajo, si lo vas a usar para una reunión casual. Difícilmente compras un traje o un vestido porque sí.
Difícilmente es pues, porque tengo que comprarlo para tenerlo en el closet. Es un accesorio del storytelling, es un accesorio de la persona, es un accesorio de lo que es, de lo que nosotros mismos somos. Entonces, todo lo que hacemos hoy en día es más fácil venderlo a través de storytelling. Y cualquier cosa que tú hagas, es súper importante crear esa historia, crear ese proceso emocional en donde tú logres poner a la persona, tú logres poner a la persona dentro del personaje principal. ¿Ok? Cuando tú vas a ver o vas a comprar una escuela para tus hijos, entonces lo que compras es qué te da la escuela, cómo te la da, cómo te la ofrece, cómo se ve el futuro o el final del personaje principal que es tu hijo. Todo lo que hacemos tiene que ver con un proceso emocional y no racional. Entonces, si nosotros tenemos un negocio cualquiera, siempre tenemos que encontrarle las historias y siempre tenemos que encontrarle las emociones. ¿Qué hace qué hace hoy en día Nintendo, por ejemplo? Nintendo hoy en día genera personajes para que tú seas el protagonista de las historias. Entonces tú quieres jugar un juego porque quieres ser parte de esa historia que tú manejas y tú controlas. Por eso ya no compras un cómic y compras un videojuego. Porque es una historia interactiva que tú vas creando conforme vayas avanzando con respecto a tus habilidades físico-motrices. Todo lo que sucede, todo lo que compramos hoy en día es una situación emocional. Vámonos a un sitio en donde no me gusta entrar, pero vamos a discutirlo, ¿por qué no? Y platíquenme, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que esto es así? ¿Creen que estoy bien? ¿Creen que estoy mal? ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Okay? Cuando nosotros eh, eh, hacemos efectivo el voto en las urnas, lo que en realidad estamos haciendo es eh, interactuar con una historia. Y difícilmente es un voto racional. No pensamos en cuáles son los verdaderos logros que ha tenido una persona, cuáles son el nivel de estudios que tiene un candidato, cuál es la situación legal que tiene ese candidato, quiénes son las personas allegadas y cuántas de estas personas allegadas tienen una validez emocional, perdón, una validez ética y moral que podamos calcular matemáticamente para definir quién es el mejor candidato para mí, para mi comunidad y para el país. Lo que hacemos es una decisión completamente emocional. El chiste de todas las campañas es quién cuenta la mejor historia. No quién es el más hábil, o quién es el más fregón, o quién es el más chingón, o quién es el más listo, o el más conectado, o el que tiene mayores capacidades. Es quién cuenta la mejor historia. Y ese es el gran problema por el cual vivimos y cruzamos hoy. La situación que tenemos hoy en día es que eso, hay gente que son muy buenos storytellers, pero son muy, muy, muy malos entregadores de resultados. Dicho sea de paso, las historias de la política siempre tienen que tener un héroe y un villano. Entonces, mientras más héroe sea el héroe y más villano sea el villano, entonces tenemos, ¡pum!, mucho más fuerte ese proceso de decisión, ¿no? ¿Qué pasa en la religión? La religión, tú tomas la Biblia y es un proceso de una mezcla, metes en una licuadora todos los valores de una comunidad, ¿ok? Que son los 10 mandamientos, los pones, los tomas, los estructuras, que dicho sea de paso, sin juzgar religión, es una estructura muy buena y muy sólida para la cantidad de años que tiene, es bastante, bastante válida, ¿ok? Entonces, toda la estructura religiosa que tiene la Biblia, el catolicismo, por decir algo, son los 10 mandamientos, son los valores que tiene, que se quiere vender, por decirlo de alguna forma. Se meten en una licuadora. Después tenemos, voy a regresar a, si ustedes están viéndome en Instagram, estoy pasando unas láminas que las estoy leyendo, no necesitan verlas, pero bueno. Entonces tenemos los valores. Después, esta no es. Pues no está. Muy bien. Tenemos los valores. Tenemos
algo que quiero yo que se quede en las personas, ¿ok? Que es una enseñanza, un aprendizaje, es una reflexión, o lo que quiero es que cada una de las personas que lea la Biblia y que esté al tanto de lo que está sucediendo, tengan de alguna u otra forma la reflexión, la enseñanza, el aprendizaje y todo un conocimiento que les haga sentido. Entonces las historias que cuenta la Biblia tienen un proceso que a veces no funciona bien porque son parábolas y son metáforas y son cosas que no cuadran muy bien que digamos, pero tienen una enseñanza. Y después tienen un proceso de motivación, que a fin de cuentas la motivación que tiene la Biblia es si tú haces las cosas correctas, entonces te va a ir bien. Y otra vez volvemos a los valores. Todo eso es el soft selling o lo que vamos a llamarle la venta sutil a través del storytelling. Entonces, si te fijas, seguimos viendo cómo todo lo que tiene que ver con las historias, detrás hay enseñanzas, moralejas, procesos de motivación que nos van a hacer que nosotros caigamos rendidos ante el producto. ¿Ok? El deporte es vida. Esa es una historia magnífica que te dice que si tú haces deporte, vas a generar un proceso emocional que te va a llevar a vivir más. Es así de simple. Y entonces tú ves un documental sobre un deportista que te va a llevar a todo ese proceso, bla, 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 y entonces vas a vivir bien. Si fuera una venta racional, entonces, ¿qué te dirían del deporte? Mira, te voy a mandar un white paper en donde dice que si tú vas al gimnasio 5 veces a la semana por 1 o 2 horas, entonces vas a tener una mayor salud del 20% a las personas que no van. Y esto lo dice un estudio de Harvard que se realizó en 1 millón de personas que hacían deporte y 1 millón de personas que no hacían deporte, junto, por supuesto, con las respectivas ratas que estaban en un laberinto tratando de hacer ejercicio y dejando de hacer ejercicio y fumando. Esa es una venta racional. ¿Cuál hace más sentido? La que te vende esa parte de haz deporte y vas a estar bien, te vas a ver bien. Ponemos unos personajes, iba a decir unas chicas, pero como está mal visto hoy en día, vamos a poner unos personajes así musculosos, muy sanos, de buen color, así como tipo palazuelos. Y entonces esas personas se van a ver sanas. Esa es la historia que verdaderamente vende en un gimnasio. Es imposible que te pongan un documental sobre un estudio de Harvard para venderte una membresía de un gimnasio. ¿Sí me sigues? El storytelling hoy es la mejor herramienta para vender de una forma sutil. Y entonces, a través de las historias, vamos a convencer. Primer punto que es súper importante. Vamos a convencer. Segundo, las historias te van a ayudar a empatizar. Vas a generar una empatía en donde yo, Rodrigo, te reconozco a ti que me estás viendo. Y somos iguales, somos parecidos, estamos en los mismos dolores y alegrías, problemas y soluciones. Somos casi 2 gotas de agua. Entonces hay un proceso de empatía en donde genero credibilidad, porque tú eres como yo y yo soy como tú. Entonces lo que me digas funciona bastante bien. Y tercero, las historias crean emociones. ¿Ok? ¿Por qué el lobo feroz de Caperucita Roja es un lobo? ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre? El lobo feroz de Caperucita no es más que una representación de los peligros que hay, y las chicas aquí me permitirán, estarán de acuerdo. ¿Qué les decían a ustedes, chicas, cuando salían con un personaje en la secundaria, en la prepa? Ten cuidado que sea, así como, que no sea muy abusado. Ten cuidado que sea una persona cabal, que no te engañe, es una persona que sea honesta, que sea trabajadora. El lobo es
el prototipo de esa personalidad humana llevada a el opuesto. ¿Por qué? Porque el zorro es el lobo es mentiroso, es astuto, es embustero, es sigiloso, es engañador. El lobo es precisamente todo esto negativo, que es la representación del arquetipo del hombre o del ser humano malévolo. Por eso Caperucita es pequeña, inocente, es niña, tiene una capa roja y va con una canastita a ver a su abuelita. Hay algo más inocente que eso, son los dos contrastes completamente. Y entonces, con eso creamos una emoción. Cuando tú tienes un personaje muy, muy débil, muy inocente y un personaje muy astuto y malévolo, mientras más sea la diferencia, más convencimiento emocional tienes, o sea, más perspectiva emocional tienes. Es como ver la altura de un escalón a un edificio de 40, 50 pisos. Hay una perspectiva de distancia que hace que las cosas se vean más distintas. Y eso es lo que hace correcto el cuento. Ese es el gran secreto del cuento, porque a la hora de contar la fábula, creas emociones. ¿Cómo es una niña tan buena, tan limpia y tan inocente, engañada por un lobo tan malo, tan perverso y tan feroz? Pues claro, la pobre niña cayó. Entonces lo que hacemos es, primero, yo lo que te hago es convencer de que el lobo es malo. Después, empatizo contigo. ¿Verdad que lo estás viendo igual que yo? ¿Verdad que no es algo que estamos aquí, no es una locura mía? Y después creo emociones. ¿Qué va a pasar? No puede ser que vaya a pasar algo malo. ¿Pero por qué? Genero miedo, genero angustia, genero preocupaciones. Y entonces estoy listo para que alguien me compre un producto. Y el producto es, en este caso del cuento de la Caperucita Roja, nada más y nada menos que la emoción de el aprendizaje sobre el peligro. No te fíes, no te vayas con la finta, ten cuidado, que son en realidad todas las moralejas que nos da Caperucita Roja, que son muchísimas y que son, bueno, pues todas las que te puedas imaginar de una u otra forma. ¿Ok? Entonces, el sutil arte de comunicar se basa en el storytelling por diversas razones, ya lo comentamos. La historia la vas a recordar. Yo voy a recordar cómo me veía con ese coche que te comenté hace rato, ¿no? Yo en el volante, bueno, me veía, cómo se me verá el pelo así cuando abra el quemacocos y entonces en mi convertible rojo vea cómo todas las chicas se me van a acercar y yo prenda el volumen y llevo mi CD, por supuesto, para mi CD, hazme el favor, para poder ver la música en el tryout, para ver cómo me veo, cómo me siento. Y entonces, ya no sé a dónde iba yo con esta historia, ya me la creí yo solito. Y entonces, empatizas, convences y creas las emociones. Y entonces compro el coche. Historia real, una vez compré un coche. Porque ni estaba buscando coche, simplemente entré a una agencia a ver un coche, me gustó. Me dijeron, ¿quieres probarlo? Sí, de todas maneras no lo voy a comprar. Dimos una vuelta, me pidió este personaje, ahí voy de idiota, me pidió que le acelerara a todo, que acelerara, y de repente una persona cruzó la calle sin fijarse. Frené. El coche automático lo que hizo fue frenar en automático. Yo frené, entró el ABS, no se patinó el coche, si no hubiera sido un tema. Frenó mucho más poco a poco, bajó la velocidad, frenó con motor y encendió las intermitentes. Casi casi le faltó decirme, eres un pendejo. Con ese nivel de seguridad, dije, este coche está en otro nivel y terminé comprando el coche, que sí me gustaba, que no lo necesitaba, pero pues la verdad es que valió mucho la pena comprarme ese coche. Esa es la historia por la cual yo compré un coche. Si te cuento esa historia, es muy probable que tú digas, quiero probar ese coche. Y entonces yo te lo venda. Bien, ese es lo que queremos aquí entender, ¿no? Ese sutil arte de de convencer. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la herramienta que más importante ahora? Ya entendiste que si yo tengo una historia, entonces es muy probable que yo haga negocios con otras personas.
¿Qué pasa si tengo yo 2 historias? ¿Qué pasa si tengo 3, 4 historias? ¿Qué pasa si yo tengo una historia por cada una de las cosas o situaciones que me están sucediendo en la vida de los negocios para poderlo hacer? El primer gran consejo que tengo para ti es que cada historia, pregunten preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Lo más importante que hay que entender, y creo que no sé si lo dije ayer, pero es cada pregunta que tú tengas en una reunión de negocios, contéstala con una historia. ¿Ok? Tal vez lo voy a repetir, pero ese es el tema. Cuando alguien te dice, oye, ¿y tu producto funciona bajo el agua? Tú puedes contestar, sí. Y ya. Lo que debes contestar es, déjame te cuento una historia. Cuando tú empiezas una frase diciendo, déjame te cuento una historia, ¿qué hacen las personas? Enseguida se acercan, paran oreja y te ponen más atención. Jalas la atención en primer lugar. Cuando dices déjame contarte una historia, entonces la gente no sabe hacia dónde vas o cuál es el objetivo. Pero cuando llegas al punto, la reflexión es inmediata. Te cae el 20, decimos en México, o se te prende el foco, o eureka, o te cae te llega la idea. ¿Tu producto funciona debajo del agua? Déjame contarte una historia. Era el año 2023, cuando de repente yo estaba en una comida. Y era una comida en Cuernavaca, en un pueblo aquí, una ciudad muy pequeña que está cerca de la Ciudad de México. Era un sábado y era una comida. Unos amigos me habían invitado, a mí y a mi familia, a pasar la tarde. Y la propuesta era comer paella, tomar un poco de vino, disfrutar, escuchar música, platicar y terminar un poco tarde el día. Se me complicó la sesión, la tarde, porque uno de los niños que estaba en ese sitio, por andar jugando con una pelota, se le cayó la pelota al agua, a la alberca. Y entonces lo que sucedió es que el niño se puso de cuclillas para tratar de alcanzar esa pelota. ¿Y qué pasó después? Que vino el perro y cuando vio una pelota, un labrador, cuando vio la pelota en el agua, dijo de aquí soy. Pasó por encima del niño, lo tiró al agua. El niño empezó a chapotear y todos estábamos viendo, todos estábamos platicando, pero de repente nadie la vio venir. Lo que tuve que hacer fue lanzarme y meterme a sacar al niño. Y después el perro siguió ladrando, agarró la pelota, pensó que estaba jugando, se me echó encima y estuve allí un rato, saqué al niño y claro, yo todo mojado, empezamos a ver cómo estaba el niño estaba bien, pero estaba muy asustado, empezamos a platicar todo sobre lo que estaba sucediendo, qué hacemos, qué lo llevamos, cómo lo hacemos, y de repente no me di cuenta que este producto del cual te estoy hablando lo tenía en la bolsa. No solo estuvo chapoteando escasos minutos en la alberca, sino ya llevaba yo 10 minutos con él mojado en la bolsa. Y entonces, claro, me enojé, me había costado mucho, era nuevo y de repente pensé que se había echado a perder. Al día siguiente tuvimos que regresarnos, evidentemente, pues porque estábamos todos mojados. Nos regresamos al día siguiente, el producto funcionó perfectamente bien. ¿Funciona en el agua? Sí, mi producto funciona en el agua. Si te das cuenta, eso es evidentemente mucho más poderoso que simplemente decir, ¿tu producto funciona bajo el agua? Sí. Cuando tú cuentas una historia, entonces vas a ser más contundente y más preciso a la hora de contestar. Y sobre todo vas a llegar mucho más en procesos empáticos, en procesos de moraleja, de visión, de entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente no va a decir, este producto es contra el agua, sino va a decir, es que ese producto me contó el Job que él se cayó. O sea, no es de que sí sirve o no, es que él lo vivió. Y como él tiene credibilidad, yo le creo. Entonces, eso es un poco lo que estás haciendo. Cuando tú tienes un producto, un servicio, lo que tienes que hacer es empezar a crear historias y crear un catálogo de historias. ¿Ok? Estas historias, conforme te van sucediendo en la vida, tú lo que tienes que hacer es irte a tu cuaderno y crear una historia de lo que sucedió
ese día que se mojó tu producto. Tienes que hacer ese producto, ese día que lo que hiciste, los problemas que tuviste al importarlo, el momento en el que te pusiste un ungüento y cómo funcionó, lo que le pasó a uno de tus clientes cuando hizo esto, lo que sucede, lo que pasa. Hacer un catálogo de historias que te va a permitir siempre tener una respuesta a través de una historia. ¿Por qué? Porque las historias empatizan, las historias generan emociones y las historias van a vender a través de ese sutil arte del storytelling. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer de ahora en adelante es convertirte en un coleccionista de historias. ¿Por qué te digo que los escribas? Porque la verdad es que no te vas a acordar de todas las historias. Y tienes que tener 4 historias al menos que son sumamente importantes. Una historia que tenga que ver con respecto a ti, ¿ok? Porque tú eres parte del producto. Tienes que tener una historia que sea con respecto a ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué debo confiar en ti? Segundo, tienes que tener una historia de tu producto. ¿Cuál es la historia de tu producto? O cómo nace tu producto, o cómo se te ocurre tu producto, o cómo llegó a ser grande, o cuál fue el primer cliente que tuviste, o cómo fue la historia de tu producto, ¿ok? Tercero, ¿cuál es la historia de tu empresa? Otra vez, ¿cómo nace tu empresa? ¿O cómo se te ocurre tu empresa? ¿O qué problema resuelve tu empresa? Tienes que tener una historia, pero no es nada más decir, sí, mi empresa responde a la necesidad de... No, no, no. Cuenta la historia de tu empresa. Y cuarto, la historia de tu industria. Entonces, por lo pronto, tienes que tener 4 historias. Tienes que tener un catálogo de 4 historias. Entonces, cada vez que te esté sucediendo algo en la vida, en los negocios, tienes que tener una historia para responder ese tipo de cosas, de cuestiones, etcétera. Todo tienes que contestarlo a través de historias. Y eso va a ser mucho más efectivo que mandar a hacer unos brochures, que mandar a hacer la página con el diseñador más caro del mundo. Eso te va a permitir entender y desarrollar habilidades. Estoy aquí viendo una cosa que me está fallando. Ahí está, ahora sí, pues cómo no. Bueno, cosas que suceden en la vida. Ahí estamos. Entonces, siempre es importante contestar a través de historias. ¿Y por qué te digo que tienes un catálogo de historias? Un catálogo de historias, además, tienes que preparar esas historias, tienes que saber contarlas, no puedes improvisar, tienes que tener esas habilidades de storyteller, de narrador, porque los negocios son un show business. Es un espectáculo lo que estás haciendo, es un show lo que estás haciendo. Entonces, si tú logras crear una historia que sea divertida, entretenida, convincente, pues claro que tú le compras a Hugh Jackman su papel en Wolverine. Pero también se lo compras en el Greatest Showman on the Earth, o no sé cómo se llama esa, The World. Pero también se lo compras en otro papel. ¿Por qué? Porque hace un performance perfecto. Tú tienes que ser un performer de ese catálogo de historias, porque no te puedes equivocar, porque no puedes decir, ¿cómo era? ¿A dónde iba yo con esta historia? No se improvisa en las historias de negocios. Entonces tienes que tener tu catálogo de historias y tener la capacidad de contar. ¿Por qué? Porque embebido está todo tu proceso. Y cuando te presentas, por ejemplo, a una reunión de negocios con tus 4 historias, sin laptop, sin PowerPoint, sin proyector o sin pantalla, sin nada, tienes que tener la capacidad de contar 4 historias que convenza a tu cliente. Y entonces vas a ser capaz de empatizar. ¿Por qué? Porque estás viéndolo a los ojos. A diferencia de un PowerPoint que lo estás aquí como... sí, déjenme avanzar a la siguiente lámina. Porque ya se atoró esto, espérenme tantito, porque ya no sé, ya se apagó el proyector. Entonces, esa es otra cosa. Cuando tú estás hablando y comentando historias, entonces eres mucho más efectivo para contarlas. ¿Qué sigue? Ya nada más para cerrar el día de hoy, porque ya vamos avanzando. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Cuéntenme. Y si no están viendo esto en vivo, cuéntenme por el chat, yo lo voy viendo. Por mensaje y váyanme diciendo qué preguntas tienen, etcétera.
Nada más ya para convencerlos a ustedes de que esto es verdaderamente real, de que esto está sucediendo, de que esto es efectivo, de que esto funcione. Bueno, pues hay grandes, grandes storytellers en la historia, que son los generadores de la recordación. Y aquí te voy a leer, aquí los puedes ver, en Facebook los puedes leer, en Instagram no los puedes leer, pero te voy a platicar quiénes son, o quiénes creo yo que son unos grandes generadores de historias. Y voy de atrás para adelante. En el cine, tú no puedes decir que no estás de acuerdo que Spielberg y Scorsese son de los más grandes contadores de historias, narradores de historias. ¿Sí estás de acuerdo? Puedes estar seguro que Tarantino, Hitchcock, Nolan son grandes, grandes, grandes storytellers. Es evidente, se dedican a ello, ¿no? Entonces es relativamente sencillo encontrar al mejor storyteller de un universo de storytellers. Hasta el más malo es bueno, ¿no? Hasta todos, hasta Luis de Alba es muy, muy buen storyteller. Wes Anderson, y por supuesto tengo aquí yo en la lista de los Free Hollywood, los Three Amigos, ¿no? Iñárritu, Cuarón y por supuesto tenemos a Guillermo del Toro. Son grandes, grandes, grandes contadores de historias. Pero vamos a hacer un poquito más complicada la cosa porque eso es demasiado evidente. Grandes contadores de historia. Ponme aquí quiénes son los grandes contadores de historias que tú estás viendo cerca de los que están por ahí. En la literatura tenemos a Homero, evidentemente, ¿no? Ya te conté las historias, muchas de las historias. ¿Platiqué ayer? No, no platiqué ayer. Bueno, todas las historias de el héroe, la historia del guerrero por excelencia, que lo veremos en el módulo 3 o 4, si mal no recuerdo, el gran héroe tiene que ver con Homero, que crea al personaje por excelencia que es Perseo y después, bueno, pues utiliza a todos los personajes para crear ese proceso mitológico bajo el cual estamos inmersos hoy en día. Todos los héroes, casi todos los héroes, son Perseo de alguna forma. Ryan Holiday, ¿quién es Ryan Holiday? Cuéntame. Tenemos a Shakespeare, por supuesto. Esto lo saqué, le pregunté a la inteligencia artificial quiénes son los 10 mejores storytellers de la literatura y me dijo que son Homero, Shakespeare, Dickens, con sus historias de estoicos. Es que muchas de las historias vienen de toda de esa parte. Si puedes escuchar la sesión que tuve hoy en LinkedIn, ahí hablo de la barca de Perseo. Y hablo el comparativo que hice alguna vez en el podcast 92 o 93 sobre política, de cómo vendo mi concepto de lo que es la política a través de una narrativa de Platón, que es la barca de Teseo, en donde explico mi punto sobre la política hoy en día. Y un poco, te voy a explicar de una vez, ya que estamos en estas. Lo que hago es tomar la historia de Platón diciendo que si Teseo tiene una barca y le quitas una tabla y le pones otra tabla, ¿sigue siendo la misma barca de Teseo? Sí. Si le cambias 2 tablas, ¿es la misma? Sí. Si le cambias 3, 4, 5 tablas, ¿es la barca de Teseo? Sí. Si le cambias todas las tablas y le pones todas las tablas nuevas, ¿es la misma barca de Teseo? Entonces, ahí entra todo el proceso logístico, de lógica y los silogismos. Y es o no es. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en día con la política, ¿no? Cuando vemos y sin tomar partidos y sin decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque todos son malos, si un partido político nuevo se basa en todos los políticos anteriores, ¿ese partido político es nuevo o es viejo? ¿O es el partido político de Teseo? Eso deberíamos hacer, fíjate. Un partido político que se llame Teseo. La esperanza que va a llegar pronto. Entonces es un poco eso bajo una crítica reflexiva. Entonces, y claro, no puedes hacer otra cosa porque no hay políticos nuevos. Punto, se acabó. Entonces esto viene de Platón. Los otros son Homero, Shakespeare, Dickens. Dickens, ¿quién no ha escuchado? O quién, ya nos toca, escuchar la historia, una historia de Navidad. Ya viene. García Márquez, Tolstoy. Estoy tratando de sacar ahí un champurrado de varios. Pero vámonos ahora sí al punto que es importante, que es los negocios.
¿Ok? ¿Quiénes son los mejores contadores de negocios hoy en día? Bueno, pues según lo que estuve analizando, revisando, buscando, tenemos a Seth Godin. Si no conocen a Seth Godin, vale la pena que lo lean. Por aquí tengo libros de Seth Godin. Pues debo tener uno, pero pues ya ni veo nada. ¿Para qué le hacemos al cuento? Seth Godin. Búsquenlo. Él, yo creo que es de los mejores, si no es que el mejor marquetero del mundo hoy en día. Simon Sinek. ¿Quién no conoce a Simon Sinek? Que lo ha visto, no lo han visto ahí en YouTube o en TikTok o en Instagram por ahí. Gran comunicador, gran storyteller, gran especialista. Y cuando te dicen las cosas, hacen todo el sentido del mundo. Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es una persona brillante que cuenta las cosas como deben ser y con un proceso de narrativa genial. Tenemos a Richard Branson, conocen ustedes al dueño, a Sir Richard Branson, británico, dueño de Virgin, pues Virgin todo. Creo que hasta hacen refrescos y todo. Y finalmente, evidentemente, a Steve Jobs. Pero grandes storytellers. Creo que Carl Sagan. Carl Sagan en el ámbito de la ciencia. Creo que es una persona verdaderamente brillante. Y es genial la forma en la que te cuenta la física y la astronomía sin tener que sacar una fórmula, sin tener que usar un pizarrón, sin tener... Generaba las historias de una forma divertida, entretenida, emocional. Y eso es un gran comunicador y un gran storyteller. Lo que te quiero decir es, todas estas personas que te dije, ya sea en la literatura, en el cine, en los negocios, en la ciencia, en cualquier ámbito, en el periodismo, en la política misma, también hay grandes storytellers, en cualquier ámbito que exista, si tú logras contar una buena historia, entonces vas a vender muchísimo más, vas a ser más efectivo en los negocios. Tony Robbins, fíjate que lo iba a mencionar, pero Tony Robbins está como muy estigmatizado. Quien no lo conoce, quien lo conoce así nada más por encimita, piensa que es uno de estos vendehumos. Pero quienes lo conocemos y yo tomé durante la pandemia un curso con Tony Robbins. Qué impresionante manera de contar historias y lo que le he aprendido yo, a pesar de yo ser un storyteller de profesión, bueno, lo que le he aprendido a él en contar historias. Es magnífico. Los que no lo conozcan, te voy a contar la historia de una vez. Estábamos en la pandemia y de repente alguien me dijo, una amiga me llamó y me dijo, oye, me sobra un boleto para ver a Tony Robbins. En línea era, cuando puso unas pantallas, eran unas pantallas brutales en donde había, no sé si 2, 3, 5, 10 mil personas en una pantalla enorme, no sé cuánto era una bestialidad. Y le dije, Tony Robbins, no manches, no, yo paso. La verdad es que paso, porque además no me lo regalaba, me lo vendía. Y me dijo, es que no te estoy preguntando, te estoy avisando que me vas a comprar este boleto porque mi amiga no puede ir. Y entonces, tenía tal nivel de credibilidad esta amiga que dije, bueno, pues venga. Bueno, era un evento de 3 días donde no te permitían, tenías que comer en la pantalla. No te podías despegar 8 horas de la pantalla, era brutal que te parabas a bailar, nada más para estirar las piernas. Y las historias son magníficas. Una de las grandes historias que recuerdo de él es, uno, cómo es que él vivía afuera de un 7-Eleven y la otra es cómo llegó, esa es la historia de inicio y la historia de acá abajo y la historia de contraste es cómo él de repente llegó a un concierto de Michael Jackson en helicóptero porque ya no le daba tiempo de llegar. Nada más esas historias, con eso ya tienes. Hawkins, Stephen Hawking, no manches. Quedé yo plasmado con eso. La ciencia me la enseñó justito como dices, Asimov, Hawkins y Carl Sagan. Gracias a esos libros, y te voy a enseñar un libro que tengo por aquí. Seguramente si me sigues ya lo has visto.
pero este es un libro de... ¿Por qué estudié ingeniería? Porque la ciencia me fascinaba, gracias a esas personas. Y después gracias a este libro. Este libro, imagínate cuántas veces lo he leído, que ve cómo está el pobre. Esto quiere decir que este es un buen libro. Un buen libro es un libro que está ya con tapa, sin tapas, que tiene, fíjate, tiene notas aquí. Las estrellas del mar, pulgas de agua, experimentos. Tiene, por aquí debe tener, si mal no recuerdo, aquí está, te voy a enseñar. Este libro está subrayado, puedes ver aquí, no se ve bien, pero está subrayado, quiere decir que lo leí. Y este libro se llama Los cazadores de microbios. ¿Okay? Aquí aprendí sobre microbios, Leeuwenhoek, sobre Cook, sobre miles de personas. La ciencia, si te la cuentan, justo si te la cuentan bien a través de historias, es divertidísima. Si te la enseñan con fórmulas, es aburrida. Entonces, lo que les quiero decir, todos los boletos estaban súper agotados con Tony Robbins. Muy cañón, muy, muy impresionante. Entonces, si queremos, ya van entendiendo de qué se trata esto de contar historias. O sea, cuando tú ves a una persona brutalmente, genialmente enorme, gigante, contar historias, tiene a su alrededor miles de personas que están dispuestas a escuchar. Y esa es la gran lección que quiero decirles, que darles hoy. Por eso es la introducción al storytelling para negocios. ¿Quieres hacer grandes negocios? Cuenta grandes historias. Punto. Se acabó. Eso es todo. El explicador es otro buen storyteller. Recomiendes el libro. El explicador. Te voy a contar una historia. El explicador lo conozco porque está casado con una muy buena amiga mía. El problema del explicador, ¿sabes qué? Que luego se mete en tal nivel de detalle que luego como que ya no sabes a dónde va. Entonces, creo que las historias tienen su tiempo para contarse. Y creo que él se extiende demasiado, pero el explicador es un tipo, porque además lo conozco, he comido, he estado sentado con él a nivel personal, y es un tipo que te habla de todo, sabe de todo, conoce todo. No hay forma de que le digas, oye, sí, resulta que los exploradores de cuevas, no, yo te puedo explicar eso. Es un tipo genial, Ganem, su hermano me dio clases de física en la universidad. Sí, a veces duerme un búho. A veces se extiende demasiado. Por eso funcionaba bien en radio. Porque el radio lo acortaba. Ahora en podcast, pues tiene, pues hasta que se acabe la cinta, diríamos los viejos, ¿no? Bueno, pues la cosa es esa. Ustedes, lo más importante que pueden aprender es contar historias. Es la herramienta más importante. Y otra vez repito lo que dije ayer, cuenten historias no contadas como se las estoy contando yo necesariamente. Cada quien tiene sus habilidades y cada quien tiene sus formas de contar historias. Puedes contar historias a nivel escrito, como yo cuento mis cuentos, o mi novela Avisen a Berlín, como este libro de Storytelling para Negocios. Para los que no lo conocen, es Storytelling para Negocios, ¿ok? En Amazon, cómprenlo. De esto se va a tratar todo el evento que estamos haciendo para el próximo año. Yo narro historias con la voz, con el texto. Me gusta las artes plásticas. No me gusta bailar. No soy buen bailarín, pero pues hay quien comunica bailando. La forma en la que se les ocurra, puedan ustedes hacerlo, la forma natural en donde ustedes se desempeñen, eso es lo más importante. ¿Ok? Bien. Pues ya nada más para cerrar. Lo que quiero decir es, métanse ustedes a mi página, azulchiclamino.com, diagonal ST-program, storytelling-program, ST-program, y ahí van a ver todo esto y todos los módulos y todo lo que está funcionando, todo lo que tiene que ser ahorita. Hay 3 módulos que son los que estamos haciendo para el próximo año. Uno es tomar los módulos de forma independiente, cada uno sueltos, son 9 módulos. Si te gusta el 1, el 6 y el 8, pues tomas 3 módulos y listo. 2, ese es el track Shakespeare, le estoy llamando. El track Tolstoy es 6 módulos en 6 meses.
Y después el track Cervantes, que son los 9 módulos y además sesiones en vivo, sesiones grabadas, sesiones tomando un café o desayunando o haciendo algo para que platiquemos en directo y una sesión privada además al mes para que desarrollen sus proyectos. Cada uno está enfocado para cosas distintas. Si tú quieres hacer un módulo en particular o uno nada más, tomas el track Shakespeare. Si quieres, si vives en otros sitios que no es la Ciudad de México, te recomiendo el Tolstoy, que es 6 meses. Y si estás aquí en la Ciudad de México y estás muy entrado en este tema, el track Cervantes es el full y completo. Así es que vale la pena, ahí están las opciones. Y bueno, pues ya nos veremos mañana, nada más mañana cerramos ya esta sesión. Y entonces, nos vemos mañana a la misma hora para platicarles un poquito más sobre este cierre. Háganme comentarios ahí en el texto, en la información, y los vamos comentando, platicando, y listo. Muchas gracias a todos aquí en Instagram. Nos vemos mañana. Síganme en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, ahí estamos. Esta sesión va a quedar grabada también en mi canal de YouTube. Ahí búsquenme y estamos disponibles. Gracias.